Hola Cáncer, bienvenido a la Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, ver este video completo para de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Si tú deseas una lectura privada, en el primer comentario están mis links de contacto. Recuerda que hoy es tu tarot semanal. No tiene fecha específica para escucharse, sexo o género a quien vaya dirigido. Si no resuena, puedes ir siempre a tu ascendente. Estamos aquí si Cáncer es tu signo solar, ascendente, Venus y lunar. Te quiero muchísimo y espero que siempre tengas las mejores cosas en este 2022. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles para tu vida, luego vamos a la economía y terminamos con el amor. Bueno, comenzamos. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para dejarlo en los comentarios. Con todo el gusto oraré por ti. Te dice, tu éxito está en la fortaleza. En estos días en los cuales parece que ya no tuvieras como, digamos, fuerzas, ánimo, en los cuales estás que tiras la toalla con una situación, puede ser en el plano familiar, en el plano económico o en el plano sentimental, te está diciendo no te des por vencido en este momento, aguanta, resiste un poquito más y verás que las cosas van a empezar a fluir de una mejor manera. ¿Sí? Veo que algunos de ustedes están súper cansados, quizá ese 2021 fue como tan agotador que iniciaron este 2022 ya agotados, cansados, sin energía, sin esperanza. Pero hoy el universo te está diciendo, va a haber ese éxito para ti. Y si tú lo crees, escribe gracias universo en los comentarios para que agradeciendo llegue esa bendición a tu vida. Tu segundo mensaje te dice, serás fecundo en hijos y cosechas. Mira que es una promesa muy hermosa porque implica tanto prosperidad en la parte económica como en la parte sentimental. Entonces mira que vale realmente la pena correr esta última milla, este último esfuerzo, vale la pena realmente como dar ese último paso y no rendirte, ¿sí? no dejarte vencer por las adversidades. Siento que estás tan cerca de tu meta, pero te estás quedando sin energía y quizá debas descansar en el universo o en Dios. Usa las armas de tu intelecto. Quizá estás tan agotado que teniendo la respuesta ahí al frente, te dicen tus guías, no la estás viendo, ¿sí? Entonces a descansar un poquito para poder pensar con mucha más claridad. Bueno, vamos a pasar ahora a la economía, ¿ok? Comenzamos, vamos a ver cómo está esta semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y a que siempre compartas nuestros videos. Veamos qué se viene para la economía esta semana. Mensaje canalizado por el arcángel Raziel, dice: eres una persona con sentimientos nobles, humanitarios y siempre das consejos adecuados en cualquier situación. Semana en la cual se van a revelar misterios y también veo que llega la cosecha importante de todas aquellas acciones en las cuales vives ayudando a los demás. Te está diciendo el universo, ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno. Números de la suerte para ti esta semana, el número 22, mira que iniciamos con un número maestro, ¿sí? Un número que también nos habla acerca de cómo vamos por el buen camino. Número 64, 64 y número 14. Me resuena para ti los 4, el 444 y el 222. Búscalo cuando termines este video. Bueno. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir nuestras cartas, nuestro gran tarot para esta semana. Mucho cuidado con las intenciones de una persona en el sentido legal. Tenemos aquí a 2 reyes enfrentados. Yo considero que tú podrías ser wow, luego sigue el emperador. Bueno. Vemos aquí 2 reyes enfrentados. Me dice que hay una persona, sí,
con bastante envidia, con digamos actitudes malas hacia ti, una persona que en el plano económico siento que siempre ha sido algo hipócrita contigo. Ya entiendo por qué este ángel nos decía que se van a revelar situaciones. Sin embargo, mira que sobre esta situación tú colocas orden, disciplina y razón. Mira que la relación con esta persona te conviene mantenerla en el sentido de que sea diplomática, porque veo que es un vínculo que vas a tener a largo plazo. Puede ser una persona de tu trabajo, de tus estudios, o una persona con quien tengas algún tipo de relación o sociedad, ¿sí? Yo veo que te está diciendo en este momento que te vayas con cuidado, que no confíes tanto, sobre todo en la firma de papeles, de documentos, de situaciones de esta índole, pero que manejes todo de manera diplomática en estos días. Siento que esta persona probablemente esté tratando de hacer algún tipo de negocio o algo así a tus espaldas, pero no le va a salir bien. De una u otra manera te vas a terminar dando cuenta. También si trabajan en una empresa y no tienen un negocio como tal, puede ser que esta persona esté hablando a tus espaldas y te empieces a dar cuenta o a confirmar esto. Porque yo a ti te veo como este rey, noble, responsable y leal. Entonces puede ser que no te esperarás esto justo de esta persona. La carta del emperador te insta a que actúes con razón, ¿sí? Y a que mires las cosas desde una perspectiva. Aquí en la carta de la desconfianza, siento que tu intuición ya te ha venido hablando un poco acerca de esta situación. Vamos a pasar entonces a la lectura para el plano de lo amoroso. ¿Listo? Y denme un segundo. Y vamos a ver qué iniciales hay importantes en estos días para el amor en esta semana para ustedes. Tenemos la letra S, la letra D, la letra O, la R y la letra L. Recuerden que estas son las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces en este momento ¿qué nos quiere decir el oráculo en general? Recuerda que este es un mensaje general. Si ustedes quieren ver lecturas donde esté dividido solteros y conexiones, pueden ir al especial de amor que se acabó de subir en estos días. Así que bueno, cada quien puede tomar de aquí lo que resuene y dejar pasar el resto. Tenemos el número revoltoso y te dice cuidado en estos días porque podrían presentarse problemas por travesuras, diversiones e irregularidades con tu vida. Te podrían ocasionar problemas con personas allegadas. Bueno, entonces en el amor ya saben, a cuidar muy bien nuestras acciones, nuestros pasos durante estos días. Veamos qué te dicen los ángeles justo ahora como recomendación para el amor en estos días. Te dice el saber te da rectitud. Mira que en ambas cartas, en ambos mensajes te están instando a hacer las cosas de manera correcta, guiándote siempre por tus principios, pensando siempre que todo aquello que nosotros hacemos a los demás siempre de una u otra manera va a regresar a nuestra vida, ¿sí? Entonces ten muy presente todo lo que te estoy diciendo porque realmente va a suceder. Bueno, este es el momento en el cual tú dices el nombre de esa persona especial en tu mente. Bueno, yo veo aquí una persona que en cuanto a sus sentimientos se siente desequilibrado o desequilibrada. Esta persona siente que no ha sido justa, que rompió en ti la armonía, ¿sí? El equilibrio, quizá la confianza que había entre ustedes dos. Y esta persona dice, no sé si es que están distanciados, pero esto le ha traído mala suerte a esta persona. Siente que el hecho de no estar bien contigo origina o trae como consecuencia que le vaya mal en otros aspectos. Es alguien que en cuanto a lo que quiere hacer, quiere rectificar este error, ¿sí?
Para todos aquellos que sean casados, me dice que hay matrimonios que se arreglan en mucha armonía, ¿sí? Y eso por ese lado. Me dice que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Leo, Libra o Aries, ¿sí? Y es una situación bastante compleja, ¿sabes? Porque yo a ti te siento con una energía de que quizá ya no quieres regresar a todo este desequilibrio. Aquí yo veo una persona que está muy deprimida, una persona que ahora ha venido a caer en cuenta de su error, pero esto lo ha hecho como después de mucho daño. Ahora yo a ti te veo en un plan incluso hasta vengativo, en un plan en el que ya no quieres, digamos, como hablar o solucionar las cosas. Sin embargo, es irónico porque en el fondo ambos guardan una ilusión de que las cosas no se hubieran dado de esta manera. O sea, saben que se lastimaron, que se hicieron daño o que alguien le hizo daño al otro, pero en el fondo sabes que aún guardas la esperanza de que esto se pudiera solucionar de otra manera. Para todos aquellos que no están deseando tener hijos, es importante cuidarse de embarazos no deseados porque nos marca este 3 de copas, ¿sí? Con ese huevito que siempre representa esta parte de la fertilidad. Bueno, veamos una última carta y me dice que el punto aquí es trabajar la confianza. La carta del consultante, que también es la carta del mago en otros tarots, nos hace siempre el llamado a confiar. Sí, también es una carta que nos habla de un trabajo que implica un esfuerzo muy grande desde la inteligencia para poder resolver toda esta situación. Yo aquí lo siento un poco complejo, sobre todo porque yo a ti no te siento con muchos ánimos de arreglar las cosas, aunque en el fondo guardes esperanza, sabes que volver sería volver a lo mismo. Bueno, mil gracias por escucharnos, bendiciones, te quiero muchísimo, te llevo en mi corazón. Protección especial para la persona que está leyendo y escuchando este video. Querido San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas de todos los seres que puedan atacarnos desde el bajo astral. Que Dios permita que a través de él se manifieste tu poder. Permite que además esta humilde súplica sea hecha realidad. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios, el universo, te ha conferido, arroja al infierno o lejos de nosotros todo daño, toda mala energía, todo mala intención, mal pensamiento o mala palabra o maldición. Y aleja a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Pido bendición especial para la persona que nos escucha y para su familia. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.